Juvenal, hay una pregunta que nos ha estado rondando desde la madrugada y también a nuestros oyentes. No sé si ustedes tal vez tienen el dato o la información oficial de cuánto ha sido la duración exacta de este movimiento. No hay la cantidad de segundos, pero la percepción que tiene la población y que todos hemos vivido, digamos, este sismo, es que haya durado cerca de un minuto, ¿no? Esto de alguna manera tiene mucho que ver también de acuerdo al lugar donde uno esté ubicado, de acuerdo al tipo de suelo, porque la respuesta que tiene el terreno influye mucho en la percepción de cuánto puede, digamos, durar el sacudimiento del suelo. Es importante tomar en cuenta estos parámetros que, más allá de la magnitud que puede generar un sismo en la zona del hipocentro, en el foco del sismo donde rompe la roca, tiene mucho que ver en los factores locales, los factores de sitio. Y como sabemos, en Lima tenemos una diversidad de suelos que tienen comportamiento variado, y eso puede también tener una influencia en el nivel de daño que se pueda registrar a consecuencia de un movimiento sísmico. Bueno, Juvenal, hemos visto que es un movimiento de grado 6, según la última actualización que dio el IGP. Sin embargo, hay varias infraestructuras dañadas, afectadas. Y esto nos muestra el nivel de exposición de peligro y daño en el cual se encuentra la capital del país. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo en un sismo como el que hemos vivido el día de ayer, o de mayor magnitud que podría darse? Mire, lo que hemos visto es que la respuesta a un movimiento sísmico difiere mucho en función de varios factores. Uno de ellos es el tipo de suelo sobre el cual está construido, cuánta relación guarda o relación, digamos, armónica guarda en las estructuras que se construye sobre ese tipo de terreno, y luego viene el diseño, si el diseño cumple o no con los criterios de sismoresistencia establecidos en las normas de construcción, y eso va a determinar, digamos, el nivel de daño que pueda registrar una infraestructura. Entonces, hemos visto que efectivamente aquí han habido distintos niveles de daño, por suerte leves, pero lo que ya es una advertencia que debemos tomar muy en cuenta, ¿no?, de la importancia de tener este conocimiento del riesgo sísmico, sobre todo de la vulnerabilidad de la infraestructura, de la vulnerabilidad de la vivienda o cualquier otra infraestructura donde, digamos, nos podríamos encontrar, y por lo tanto esto nos conduce sobre la base del conocimiento del riesgo que hay, porque el peligro sísmico ya lo sabemos. Tenemos una zona de alta sismicidad en toda la costa peruana, pero también tenemos zonas sísmicas al interior del país, asociados a fallas geológicas activas. Hemos visto que la tierra tiembla en San Martín, como el año 2019, ¿no?, en Loreto. Luego tenemos en la zona de Cusco, Chanchamayo, Puno, etcétera. Es decir, no hay un lugar del país que no pueda temblar por efecto de un sismo. Sin embargo, aquí es importante resaltar la importancia que tiene el factor de vulnerabilidad, que es justamente la forma como se ha construido o cómo se da el mantenimiento o cómo se ha reforzado la vivienda para que éstas puedan soportar al sismo que en cualquier momento nos va a tocar vivir. Y justo estamos nosotros hablando desde muy temprano que utilicemos este evento que hemos vivido justamente para reflexionar, pero también para analizar. Y si es que nosotros vemos que en nuestra casa se ha agrietado una pared, o en nuestra casa o en nuestra oficina donde vivimos, en el edificio, ¿cuándo tenemos que preocuparnos? Porque sí es cierto que hay ciertas grietas que pueden ser de preocupación y otras que no. ¿Cuándo sabemos? ¿Cómo podemos saber? ¿Tenemos que ir siempre a un especialista? O sea, ¿tenemos que llamar siempre? ¿A qué especialista llamamos? ¿A la municipalidad? ¿Tenemos que avisar a la municipalidad? Oiga, miren, en mi edificio se ha agrietado en tal sitio, vengan por favor a ver, ¿o no es necesario? Sí, es importante lo que usted señala, el cuánto debemos conocer el lugar donde vivimos, el lugar donde laboramos, o donde permanecemos un tiempo determinado por razones de trabajo u otra. Entonces es importante conocer el lugar, conocer la seguridad que nos brinda el lugar. Entonces eso es algo de la cultura que debemos incorporar en nuestra forma de vida, todas las personas. Pero también hay responsabilidades ya a distintos niveles, ¿no? En este caso,
sí es bueno que podamos conocer cuáles son las zonas seguras, cuáles son las zonas frágiles de una vivienda. Mejor aún si podemos conocer, tener los planos, de saber cómo se ha construido, quién lo ha construido, cuánto ha respetado las normas de sismo resistencia o no, y eso ya nos permite también, sobre la base de esta sensibilidad del interés que podamos poner, a poder implementar medidas de reforzamiento. Sabemos que en Lima existe una alta vulnerabilidad de las viviendas a movimientos sísmicos. En el estudio del escenario de riesgo sísmico que hemos elaborado, actualizado con toda la información que nos brinda el Instituto Geofísico del Perú, que es la entidad rectora en monitorear los sismos, pero también a ello se suma la información del estudio de suelos que hace tanto el SISMIT, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, todo el conjunto de entidades técnico-científicas que tenemos en el país. Hemos actualizado el escenario de riesgo sísmico a Lima y reportamos, perdona Pedro, tenemos alrededor de 7 millones de personas viviendo en condiciones de muy alto riesgo sísmico en Lima y Callao. Justamente mi pregunta va en ese sentido, para poder mitigar el riesgo. En ese simulacro del 29 de junio que está convocado INDECI, ese simulacro familiar, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir en casa para poder estar preparados y participar activamente de ese simulacro? ¿Qué cosa debemos identificar? ¿Qué cosa nos tienes para alcanzar como recomendación? Para poder tener una actuación coherente con la crisis que nos genera una emergencia sísmica, es necesario conocer. Cuanto uno más conoce el lugar donde está, va a actuar coherentemente en ello. Entonces, en todo lugar, en toda vivienda, en toda construcción, hay zonas que tienen mayor resistencia que otras, ¿no? Entonces hay que identificar esas zonas de mejor resistencia, que son las zonas donde están, convergiendo un conjunto de elementos estructurales, sismo resistente, llámese columnas, vigas, o zonas donde hay una mayor densidad de muros, que son los espacios pequeños, ¿no? Entonces cerca al baño, cerca a la escalera, cerca al ascensor, ¿no? Entonces, en esos espacios donde uno puede permanecer durante el movimiento fuerte, porque no es recomendable desplazarse o bajar escaleras o meterse al ascensor cuando está temblando la tierra, porque puede uno quedarse atrapado o puede sufrir daños en esa situación. Por lo tanto, hay que refugiarse, pero hay que evacuar en ese lugar. Pero hay que tratar de evacuarlo lo antes posible, ¿o no? Porque mucha gente dice, no salgas, quédate donde estás. Depende del lugar en que uno está. Si yo estoy viviendo en una zona que no va a soportar, una vivienda sé que no va a soportar un sismo fuerte, claro, lo recomendable es evacuar. Pero si yo conozco que esta edificación tiene elementos estructurales que me dan un nivel de seguridad, y yo no puedo bajar porque estoy en un edificio, no puedo, correr, no puedo salir, porque esto me puede generar más daño. Entonces tengo que ubicar esas zonas de seguridad para refugiarme mientras esté temblando la tierra. Justamente estábamos hablando que no solamente tenemos que tener prevención las personas en nuestra casa, y vamos a hablar de eso contigo, sino también debe haber una mayor prevención y canales de comunicación y protocolos a seguir de las autoridades, ¿no? No puede ser que una autoridad local nos diga, no se comunican conmigo de la regional, no se comunican conmigo de la autoridad central. O sea, ¿cuál es el protocolo que debemos de tener dentro de las autoridades? Bueno, esa respuesta que usted me acaba de señalar refleja el desconocimiento, la ignorancia y la responsabilidad que tiene la autoridad sobre sus competencias, sobre sus funciones, que le emana el cargo que ostenta desde el momento que son elegidos. Porque la ley del SINAGER, la ley 29664, establece claramente cuáles son las responsabilidades que tienen alcaldes, gobernadores, todos los funcionarios públicos que deben conformar y deben ser parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, y esto nos refleja de alguna manera que aún falta trabajar, en esta labor de sensibilizar y generar conciencia de las responsabilidades que tenemos desde el nivel personal, individual, familiar, organización vecinal y por ende de las instituciones que tenemos en el país en los 3 niveles de gobierno. Pero Juvenal, en este caso la alcaldesa de Mala lo que señala lo siguiente: ya tiene su EDAM, ya tiene su reporte de daños, ya tiene la evaluación correspondiente que ha hecho. ¿Qué tiene que hacer ella con ese documento? Además de remitir al funcionario correspondiente a la municipalidad, ¿qué hace con ese documento?
Bueno, ese documento es la base para poder establecer las necesidades que han de requerir ser atendidas de acuerdo al tipo de daño, de acuerdo a lo que ha generado, digamos, el evento, ¿no? Entonces, ahí se precisan cuáles son la ayuda humanitaria que puede ser necesario brindarle a las familias que han sufrido los efectos o impactos del evento sísmico. Pero además de eso, no solamente la autoridad está, digamos, responsable de ver cómo canalizar la ayuda para atender las emergencias. Sobre todo tienen la responsabilidad de prevenir y reducir el riesgo antes de que ocurran los eventos. Claro, por supuesto. Y ahí es donde necesitamos trabajar mucho más para evitar llegar a situaciones de desastres que ya donde vamos a lamentar, vamos a llorar, vamos a necesitar recursos para reconstruir, para rehabilitar. Entonces tenemos que trabajar antes, y este sismo es un importante elemento sensibilizador a toda nuestra sociedad. Esperemos Entonces, que sí. Necesitamos que este sismo que estamos viviendo y estamos viviendo con las réplicas que estamos sintiendo, sirvan para asumir con mayor entereza y responsabilidad las funciones que corresponde implementar en materia de prevención, en materia de reducir el riesgo, porque sabemos que los sismos van a suceder en cualquier momento. Y frente a ello, no solamente hay que tener la mochila de emergencia, no solamente hay que tener, sino sobre todo hay que trabajar en mejorar la seguridad de la infraestructura de la vivienda. Hay que reforzar viviendas, estabilizar muros, etcétera. Hay una serie de medidas de control que requieren ser puestas en práctica con los recursos que dispone una municipalidad o gestionar recursos complementarios para implementar medidas para generar seguridad, para ganar seguridad antes de que ocurra el evento sísmico grande que nos advierte ya el IGP. Y que sabemos. Este sismo de 6 grados es un sismo todavía, digamos, moderado, vamos a decir, porque tenemos en advertencia, de acuerdo a la historia sísmica de la costa central del Perú, sismos que pueden alcanzar magnitudes hasta 9, y entonces eso sí va a ser una catástrofe. Total. No, una catástrofe total. Tenemos una alta vulnerabilidad. Justamente, ¿no? Juvenal, regresando a la responsabilidad de la familia, hay que tener y hay que estar preparados, hay que saber cómo está nuestra casa, hay que saber cómo está la infraestructura, hay que preparar según las características de nuestra familia, hay que preparar, si no es la mochila de emergencia, es la maleta de emergencia o es la bolsa de emergencia, pero hay que tener los elementos que necesitaríamos en una situación como esta. Sí, la mochila de emergencia es un insumo, es un implemento complementario importante para la sobrevivencia después que uno ha salido airoso de un evento sísmico o de una emergencia, ¿no? El no poder retornar a la casa, no poder, digamos, tener dónde guarecerse. Entonces, atender las necesidades vitales primarias, la mochila nos va a ayudar por lo menos para las primeras 24 horas o 48 horas, según sea el tamaño o, digamos, la cantidad de personas que habitan en la casa. Entonces, estos insumos de sobrevivencia tienen que ver con algo de líquidos para beber, hidratarse, alimentarse con alimentos que no sean perecibles, que sean, digamos, que no requieran cocción, que sean de consumo inmediato, alto en proteínas y que le dé la energía, ¿no? Calorías, etcétera, pero también insumos que permitan atender necesidades de salud. Puede haber personas que tienen enfermedades, ¿no? Morbilidad que requiere una, digamos, atención permanente con su medicación, tiene que tener en la mochila, ¿no?, los medicamentos básicos, pero ahora que estamos en contexto de COVID, también tenemos que incluir estos insumos para la bioseguridad, ¿no? De alguna manera para lo que es el alcohol, digamos, mascarillas. Son los insumos de mascarillas, ¿no? O protectores. Todo eso son insumos que tenemos que tenerlo ya implementado para que nos pueda ayudar a mantenernos con un nivel de seguridad después que ha pasado el evento. Es importante principal. tener una radio también, ¿no? Porque es la manera de comunicarnos. O sea, nosotros estamos en todo momento informando lo que está pasando en todas partes y le estamos informando a la ciudadanía si es que hay alerta de tsunami o no, en qué zonas ha habido más destrozos o no, por qué pistas se puede ir o no. Así es fundamental estar informados. Y ahí es importante la labor que realizan los medios de comunicación para que nos orienten y puedan también establecer, digamos, información que alivie, que calme el pánico, porque las personas que están, digamos, envueltas en situaciones de pánico, de crisis nerviosa, no van a actuar adecuadamente. Entonces, Juvenal, ahora, para terminar, yo quiero regresar a esta pregunta que te había hecho al inicio, antes de la pausa, y que la situación de ese último movimiento que se registró
maestro, ha sido complicado poder escuchar la respuesta, la orientación a la gente. ¿Qué debemos hacer en casa? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo podemos saber cuáles son las zonas seguras dentro de casa? ¿Y cómo bajar, por ejemplo, por las escaleras? Que muchos pueden bajar a empellones corriendo desesperados. Bien, sí, efectivamente hay una serie de listas de actividades o tareas que tenemos dentro de la casa, sobre todo para alcanzar mayores condiciones de seguridad y tener una respuesta adecuada a las exigencias que nos plantea la emergencia, ¿no? El primer paso es conocer bien nuestra casa, conocer bien el lugar donde permanecemos, y eso nos permite ya por lo menos saber cuáles son estas zonas seguras o cuáles son las zonas más vulnerables o sensibles que pueden afectarse en un evento sísmico. También nos invita a ver que los muebles, ¿no? Estantes de libros, reposteros, etcétera, muebles frágiles que pueden de pronto voltearse o deslizarse con el evento sísmico, deben también ver la forma de fijarse, establecer un ordenamiento en el mobiliario dentro de la casa o de la oficina para que las rutas de evacuación estén libres, para poder desplazarse con facilidad a la zona segura interna, porque hay unas zonas de seguridad interna que es importante conocerlas, pero también hay que conocer cuáles son las zonas de seguridad externa, es decir, cuando tengamos que evacuar, ¿hacia dónde? Entonces también importante ver que tener la señalización adecuada para conocer cómo lograr llegar al lugar seguro sin tener ningún percance. Entonces, esto tiene que estar acompañado de un plan familiar, plan familiar donde se organiza bien todas las tareas que hay que hacer en toda la familia, organizar la familia de tal manera que todos podamos actuar por nuestra propia seguridad y ayudarnos al interior de la familia para que todos salgamos bien. ¿Cómo me bajo por las escaleras, Juvenal? Y yo sé que el ascensor no lo puedo utilizar. ¿Cómo me bajo por las escaleras? Bueno, sabemos que hay escaleras que están hechas de metal, otras hechas de concreto, entre otras, y tienen comportamientos diferentes. Entonces, lo deseable es que las escaleras tengan barandas, y si uno tiene que evacuar por escaleras, pues hacerlo de manera pausada, porque hay que ver que las escaleras en movimiento sísmico van a oscilar, van a temblar, y estas nos pueden generar, digamos, falsear el piso y por lo tanto caerse. Y esos son los daños. En muchos casos, más daños causa esta desesperación de desplazarse en el momento que está temblando la tierra. Lo deseable es estar que calme para poder evacuar. Entonces, hay que ver la forma de que las escaleras tengan barandas por las cuales uno tiene que pasar, digamos, agarrado para evitar el colapso, pero sobre todo debería tener ya establecida cuál es esa ruta de evacuación que debemos ensayar en los simulacros, ensayarlo hasta tenerlo ya bien acostumbrado. Pero yo no dejaría de lado de que hagamos el esfuerzo de, habiendo identificado las zonas vulnerables de nuestra casa, tratemos de mejorar la seguridad. Claro, perfecto. por supuesto. Hay ventanales, hay mamparas de vidrio. Y la calidad del vidrio también es muy importante, si es un vidrio justamente para este tipo de eventos.